Muy bien, gracia y paz de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes. Apeña y medio y mañana ya era árabe, ya en la palabra. Así que quiero invitarles a que abran la palabra del Señor en el libro de Gálatas, capítulo 4. En este diciembre, hermanos, ya nos hemos tomado una licencia y dejamos de lado un poquito el libro de Filipenses, lo vamos a retomar en enero. Pero en este tiempo donde estamos, tiempos de Adviento, donde el énfasis principal es la encarnación de Cristo, propiamente dicho, es el término, es lo que celebramos. Y quiero leer su santa palabra, Gálatas capítulo 4, versículos del 4 al 7, dice así su palabra. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Amén. Que el Señor bendiga su palabra en medio nuestro en este tiempo, hermanos. Y para empezar un poco este sermón, que tiene como centro a Cristo Jesús nuevamente, hermanos, estamos viviendo en un tiempo especial. La Navidad es un tiempo especial, ayepa. Incluso gente que no es creyente siente algo, parece que en el ambiente, ¿verdad? Gente que profesa ser cristiana, pero no tiene verdadera comunión, como decía recién el hermano, que ora mucho, pero no vive en santidad, que no vive conforme a la palabra del Señor. Aún esas personas que están en rebelión en contra de Dios, en contra de su ley, no pueden negar que es un tiempo especial. El mundo ha querido decorar la Navidad con otras cosas para distraernos del verdadero sentido de la Navidad. Hermano, no solamente el mundo, sino el enemigo que es astuto, ni de contrario que iba leña, ¿verdad? Pero nada, y todopoderoso. Cuando recuerda la victoria final la veí. Pero iba leo. Porque en tiempo de Semana Santa, en el tiempo de Pascua de Resurrección, va a ir a la mitad y tal ojo, yo voy a jugar huevo de chocolate, o ya puedo jugar la jueguito de los huevos escondidos, de los huevos pintados, del famoso tapití, del conejo de Pascua. Cualquier excusa, hermanos, para que no se piense y no se adore como corresponde. El mundo sabe, los demonios saben quién es Cristo, hermanos, y quieren esconder su nombre. Ya hoy mucha gente ya no dice feliz Navidad, porque Navidad viene de natividad, de nacimiento, sino que ya dice feliz fiesta nomás ya, ¿verdad? Yo sé que vos vas a celebrar de ateo, de jefe de la feriado, de J de farrear, de J de caur, de J de la pan dulce. Hermanos, vivimos en un tiempo donde la Navidad ya no está centrada, hablo en términos generales, no en cuanto a los verdaderos adoradores, que adoran en espíritu y en verdad creyentes, pero el mundo celebra hoy la Navidad con los ojos en el consumismo. Oye, concentra la pan dulce, la pesebre, la clericó, la regalo, mercado. Se concentra en tantas cosas, en la decoración, en las luces. Hermano, no está mal decorar, no está mal comer pan dulce, no, nada de eso está mal. Lo que está mal es poner eso en el centro de la Navidad, en el centro de mi corazón, en el trono de mi corazón. Eso es lo que está mal. Hermanos, gente que no es religiosa,
gente que no conoce al Señor y aún gente que conoce al Señor, ¿sabe qué hace también? Pone en la Navidad, le ponen en el centro a la familia. Oño na hoy pariente cuerendi o ondo asamos a la diciendo la Navidad a ella y pirebaima o a Pucuma oña amargama qué Navidad más triste, más amargada, dasamos a la gente cueran, no vamos a tomar, no vamos a comer, no vamos a hacer esto porque se llama araña amargada. ¿Por qué? Porque pone su corazón. Cree que la Navidad se trata de Él, de su deseo, de su placer, de su deleite. Pone todo aquello que es hermoso, que es decorativo. Pan dulce, clericó, todo eso, hermano, es decorativo. Porque lo central, el caracol del asunto, es Cristo Jesús. Es más, ni siquiera es, entre comillas, el cumpleaños de Jesús. Porque a veces se le enseña así a los niños, pero el caracú de la Navidad es la encarnación, que Cristo Jesús, Dios en la carne, vino. Hermanos, Cristo mora o vive fuera del tiempo, pues Juan 1 y Colosenses 3 dice que Él lo creó todo. Él creó el tiempo. Así que propiamente hablando, Cristo no cumple años porque Él es fuera del tiempo, Él creó el tiempo, es algo que nosotros usamos y decimos para entendernos o para enseñar a los más chiquititos. Pero Cristo no es que nació hace 20, 25 años y desde ahí empezamos a contar su cumpleaños y hoy Él tiene que 2025 años. No, Él es Dios eterno, ha morado desde la eternidad, ha vivido siempre, el alfa y el omega. Por eso es importante que cuando hablemos, entendamos de qué estamos hablando. Y este texto nos habla de eso. En este texto, primeramente, yo quiero preguntarles algo. ¿Por qué Cristo no vino antes? ¿Por qué vino hace 2025 años? ¿Será que era una casualidad? ¿Será que, por qué no vino, qué sé yo, en la época de los apóstoles, un poquito después? De hecho, que ellos los apóstoles vivían con la idea de que Cristo iba a venir en cualquier momento. Él no dijo la hora ni el día, ellos tenían que vivir su vida, al igual que nosotros, como que Cristo va a venir en cualquier momento. Y ellos tal vez pensaban también que tú, de generación, y vivieron su vida conforme al Evangelio, empezaban a predicar de que Cristo viene pronto y así también nosotros debemos predicar. Pero ¿por qué nació en ese tiempo? Hermanos, la palabra que hoy estamos leyendo primeramente nos dice, fíjense lo que dice. En este primer punto quiero hablarles de que Cristo vino en el tiempo perfecto. Upeja y Sellan de Yara vino en el Kairos, no vino en el Cronos. Son dos palabras que se utilizan. El Cronos es del tiempo y el Kairos es un tiempo consagrado, apartado para un propósito espiritual. Hermanos, desde el Génesis 3:15, cuando Adán cayó y Dios prometió que iba a venir la semilla de la mujer, Cristo, el Mesías, un tiempo profético ya empezó desde el Antiguo Testamento. Los profetas hablaban de que vendría un Mesías. Isaías habló muchísimo, creo que es el profeta que más habló de que vendría el hijo de la mujer. De hecho, que cuando en el tiempo de Navidad siempre decimos un niño nos es nacido, le llamará a Dios el Padre eterno, admirable consejero, príncipe de paz. Son todas profecías que apuntaban a un tiempo profético. El nacimiento de Cristo vino en el tiempo que tenía que venir. Dice así su palabra. Pablo, hablándonos un poco de no cómo, sino el para qué. Hermanos, en este mensaje que hoy he preparado, yo no vine a... ¿Por qué no elegí los famosos textos que hablan del pesebre, el nacimiento, los reyes magos? ¿Por qué no elegí eso? Ya tuvimos ese mensaje también aquí con el pastor Cristian Jara la vez anterior. Pero yo no le quiero hablar hoy del cómo vino Emmanuel, Dios con nosotros, sino quiero hablarle el para qué, el propósito, la meta, el objetivo.
Porque hermanos, si nosotros no sabemos para qué vino Cristo, vamos a hacer una linda celebración de Navidad, ya de corapata, ya upata la clericola, sandía, y nos vamos a saber y vamos a hacer de la celebración otra vez una fiesta pagana. Si no tenemos en mente para qué vino Cristo, de hecho que esta conversación la tuvo nuestro Señor Jesucristo en Juan 18 con Pilato, cuando le estaba hablando de vos sos un rey. Si vos me preguntás, le decía al Señor Jesucristo, vos o los que te dicen. En esa conversación el Señor Jesucristo dice algo muy interesante. Nos muestra el para qué vino a este mundo. Uno pudiera decir, Cristo vino a morir por mis pecados, Cristo vino a darme ejemplo. Hay muchas cosas que son ciertas, pero Él lo resume de esta manera. Yo vine, voy a leer ese texto, voy a leer eso. Juan capítulo 18, si me quiere acompañar. Si alguien te pregunta o si vos querés usar como tu herramienta evangelística en tus charlas evangelísticas, hermano. Juan capítulo 18, nuestro Señor hablando con Pilato. El Señor Jesucristo le dice en el verso 37, Juan 18, 37 le dijo entonces Pilato, si estoy leyendo de esa parte. Luego eres tu rey, respondió Jesús. Fíjense lo que dice nuestro rey. Tú dices, Pilato, que yo soy rey. Y acá nos explica para qué ha venido. Yo para esto he nacido. Y para esto he venido al mundo. Para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Hermanos, aquí tenemos el para qué, el propósito. Maerápico, kirito o uakwe. Va erepio la ituambo uakwe supe. Va erepio. Maera. Para dar testimonio de la verdad. ¿Y qué nos dice Pablo? En ese mismo sentido, en el libro de Gálatas que estamos leyendo hoy, nos dice que vino un cumplimiento del tiempo. Ese testimonio de la verdad vino, esa encarnación. Hermanos, Juan 1.14, propiamente también quiero hablar hoy rápidamente. Juan 1.14 nos dice también lo mismo. El centro del Evangelio de Juan está ahí. El centro de la Navidad no está en el pesebre, no está en los ángeles, está en Juan 1.14, donde dice su palabra. Y aquel verbo, hablando de Jesucristo, fue hecho carne y habitó oikod entre nosotros y vimos su gloria como la del unigénito del Padre, Hijo único, lleno de gracia, lleno de favor inmerecido, lleno de toda bondad, de toda virtud, de toda excelencia y lleno de verdad. Hermanos, la Navidad es Dios con nosotros. Jesucristo es Dios, la segunda persona de la Trinidad. Él vino, hermanos, como un bebé. Pasaron prácticamente 4.000 años desde aquella promesa que se había dado del Génesis, de que iba a venir 4.000 años aproximadamente hasta que Cristo viene en el tiempo a cumplir las profecías que se habían dado ya desde el Génesis 3.15 en adelante y alrededor de todos los profetas. Todos apuntaban. Una de las cosas que a veces hacemos cuando hablamos con gente que no cree en Dios y que quiere decir que la Biblia es un mito, le decimos, es imposible que tantas profecías que se dieron de tanto tiempo antes se hayan cumplido. Matemáticamente es una locura, es imposible. Tanta profecía que se cumplieron en la vida y en las obras de nuestro Señor Jesucristo. ¿Hasta en qué iría entrando en la famosa entrada triunfal en ese pollino, en ese asno? Hasta cómo en su crucifixión de que no le iban a romper los huesos, de que iba a resucitar de entre los muertos. Tantas profecías del cual el Antiguo Testamento ya estaba apuntando. Entonces, hermanos, cuando hablamos de Navidad estamos hablando de impresionantes profecías que se cumplieron, que Dios vino a nuestro rescate, ñandeco y ecotea, pues, peteín salvador, porque estábamos muertos en nuestro delito y pecado, hermano. La quitó. Si Jesús no hubiese venido, va a ver cómo hayan de vivir. Dos cosas: hoy vamos a engañarnos a nosotros mismos creyendo de que podemos alcanzar la salvación como subiendo por una escalera con nuestra propia obra, nuestra propia virtud, ese buenito oír, ese espiritual oír. Najani, hermano.
ahora, hombre de pecado, hemos transgredido la ley del Señor. Yo quiero que entiendan conmigo la importancia de la encarnación, hermano. Si Jesús, la segunda persona de la Trinidad, no hubiese venido, estamos hablando de un tiempo profético que se cumplió, que el mundo no quiere hablar y prefiere inventar un gordito de barba blanca que dice, jo, 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 y trae regalos nada más. Hermano, el mundo no quiere hablar de que es pecador, de que está muerto en su delito y pecado, no quiere hablar de que está en la autopista que lleva al infierno, sino que quiere hablar solamente de la Navidad, de paz, de gozo, de amor. Pero hermanos, no hay paz, no hay gozo, no hay amor si estás muerto en tu delito y pecado. Es una celebración nada más que es temporal. ¿Por qué la gente se amarga cuando nos pasa con su familia? ¿O por qué no? Porque no cobró su aguinaldo todavía antes de la Navidad. O ni amargado, o asaba ahí la Navidad, una brecha ataque. ¿Por qué? Porque no tiene a Cristo como centro. No se ve como pecador. Cree que la Navidad se trata de él o de ella. La Navidad se trata de Cristo. Son tiempos proféticos que se cumplen y apuntan a Jesús, el Nazareno. Dios encarnado, Emmanuel, el verbo de Dios, la sabiduría de Dios encarnada, Proverbios 8, el logos significa la razón de la vida. Los griegos se debatían, pero la razón de la vida, ¿por qué es lo que es la vida? ¿Qué es lo que sostiene al universo? O filosofado, debatí, qué idea acá, idea allá, y creyendo en todo tipo de tonterías y locuras, y viene Juan 1:1 y dice, no. El verbo, el logos, una palabra griega, la razón de la vida, todo lo que le da sentido al universo, a EPTI, persona, a Jesucristo. Y no es solamente una persona, es Dios encarnado que vino a nuestro rescate. Así que en este primer punto, hermanos, en este texto que estamos viendo de Gálatas 4, vemos que no es la Navidad, no es cualquier cosa, es el cumplimiento, es Dios siendo fiel a sus promesas. Es un Dios amoroso, generoso, que nos ha dado a su Hijo. Hermano, yo tengo un hijo y es mi tesoro. Y no puedo ni concebir la idea de dar a mi hijo para que muera por los pecados de otros. No puedo ni, a veces no quiero ni pensar cómo Abraham se le pidió para que sacrificara a su hijo. Y perdí también un hijo en el vientre y me duele y pienso en eso y me trae mucho dolor, pero también confío en la soberanía de Dios. Confío de que había propósitos santos para su vida que se cumplieron en él, que Dios no falla, de que hubo un plan, y eso trae consuelo cuando yo miro así adelante en este Dios poderoso, en este Dios fiel, el Dios que cumple sus promesas, el Dios que envió a su Hijo, que entiende lo que es que su Hijo muera. Mi Dios entiende, es un sacerdote que entiende, no es un Dios distante que habla teoría nada más, sino que viene y entra en su creación. Tomó cuerpo y alma y vino y caminó entre nosotros. ¡Qué humillación, hermanos! Por eso que hay gente que no cree que Dios vino en la persona de Jesucristo, porque no puede, en su mente no puede entender cómo un Dios tan grande que lo creó todo va a venir y se va a someter a estar bajo la ley, a pasar hambre, sueño y dolor y muchas otras cosas. No entienden cómo un Dios tan poderoso es algo que escapa del entendimiento, del razonamiento humano, pero no escapa de aquellos que han recibido esa sabiduría espiritual para aceptarlo por la fe, que es un don de Dios, un regalo de Dios, hermanos. 1 Corintios dice claramente de que las cosas espirituales deben ser discernidas, deben ser entendidas, interpretadas, aceptadas por fe. La primera vez que yo escuché la palabra de Dios con fe, yo no acepté la Biblia porque hice mi investigación. Yo la acepté porque en fe, la fe que el Señor me dio, y supe que era Él hablándome. No necesité hacer investigaciones arqueológicas para saber si esto es cierto, si aquello. No, hermanos, era la fe que el Señor puso en mí. Y Él me hablaba y dice que sus ovejas escuchan su voz. Así también hoy, hermanos, en este texto, donde el Señor nos dice, en esta primera parte que ya hemos visto, de que se cumplió un tiempo profético, que la Navidad apunta a promesas cumplidas.
No a pesebre, no a celebraciones, decoremos, hermano. Es más, yo no soy tan legalista para decirte a mí que voy a tener remera Papá Noel y demás cosas. Hermano, esas cosas a mí no me interesan. A mí me interesa Cristo en el centro. A mí me interesa adoradores en espíritu y de verdad. A mí me interesa verdaderamente gente confesando sus pecados y celebrando en familia la encarnación de Dios, que Dios vino en rescate. Eso es lo que a mí me interesa, hermanos. Lo demás el Señor va a juzgar, pero ese es mi centro. Yo no le ando persiguiendo a la gente sobre cómo decora, qué come, qué no come, cómo, si su papá no es aquí. No, hermano, a mí me interesa. Así como no le persigo a la gente por su conejito de Pascua, los huevos pintados, los jueguitos, el chocolate. Yo no le persigo nada. Yo quiero hablar de un Cristo resucitado en Semana Santa, en Pascua de Resurrección, y en Navidad también quiero hablar del Dios encarnado en la persona de Jesucristo. ¿Qué nos dice el texto también? En este segundo ya punto dice que Jesucristo es verdaderamente humano. Fíjense lo que dice el texto. Dios envió a su Hijo nacido de mujer. ¿Por qué Pablo dice nacido de mujer? Hermano, ustedes ya saben de que había gente que decía que Cristo no era verdaderamente hombre, de que era un espíritu nada más, que vivía en el corazón de sus apóstoles, y viene Pablo y echa por tierra todo y dice, no. Si Jesucristo no es verdaderamente hombre, no tenemos representante. ¿Quién pues murió en la cruz por mis pecados? Si Él, para poder representarme, tuvo que tomar forma de hombre, tuvo que tomar forma humana. De esa manera hoy yo puedo decir, gloria a Dios, Abuerecome te hizo sustituto, Abuerecome te hizo reemplazante, que fue en la cruz. Hermanos, Cristo es verdaderamente nacido de mujer. Dios envió ¿por qué? Para dar testimonio de la verdad. Y no solamente, no dice le creó, sino que dice le envió. Significa que Cristo ya existía antes y le envió. Cristo ya existía, es la segunda persona de la Trinidad, antes de la creación, antes de hace 20, 25 años, en ese pesebre, ahí en Belén, humilde, antes de eso, Cristo ya existía y ha existido siempre y nunca fue creado, y el Padre le envió. No dice el Padre le creó ahí, sino que le envió. De alguna, o sea, el nacimiento de Cristo no significa que Cristo empezó a existir ahí y la gente cree eso. Por eso nada más, hermano, es que no corresponde tanto decir que Él está cumpliendo años en ese sentido. ¿Por qué? Porque Cristo es eterno. Nosotros no celebramos sus 20, 25 años, celebramos la misericordia de Dios, el rescate, el cumplimiento de las profecías, el plan de Dios de un rescate amoroso en pos de nosotros. Podemos empezar hablándole a los niños de esa manera, pero aquí nos dice que Cristo ya existía antes. Qué maravilloso, hermanos, meditar en esto. Y nos dice no solamente que nació de mujer, sino que nos dice también nacido bajo la ley. Hermanos, Cristo vino aquí como un judío, vivió bajo la ley y obedeció para que Cristo pueda ir a morir por nuestros pecados. Como un humano debía ser obediente, lo que dijo el hermano hoy, la obediencia. Cristo es nuestro perfecto sustituto, hermanos. Él nunca pecó. Él nunca anda yapuya, él nunca anda pulida peñando ya areinte, él nunca recuerda codicia en su corazón, ira descontrolada y cólera, nunca, hermanos. Pues si Cristo hubiese pecado, ya no era un digno sustituto y él también iba a necesitar un salvador. Pero no, Cristo es nuestro campeón, sin mancha, sin pecado, vivió bajo la ley, vino a representar, hermanos. Yo cuando miro hoy la ley, yo no miro la ley para salvarme.
Porque Cristo ya vivió por la ley y obedeció perfectamente. Yo miro la ley como un espejo por el cual puedo entender mejor cómo santificarme. En nuestro orden de culto hacemos eso, miramos un poco los mandamientos para ver cómo nosotros podemos ir puliendo nuestra vida, pero no para salvarnos, no para sumar puntitos aquí y allá, para la salvación, no, hermanos, para vivir una vida consagrada, pues Cristo vivió bajo la ley, obedeció bajo la ley, estuvo como judío obedeciendo todas las ceremonias, todos los rituales, todo lo que el judío tenía que cumplir en el libro de Deuteronomio, Levítico, él lo cumplió todo. Muy bien por él, pero ¿qué conmigo? Hermanos, él, al tener esa justicia, nos transfiere por la fe. Hermanos, vos no tenés que ser completamente obediente para alcanzar la salvación. Cristo obedeció completamente la ley, porque nosotros no podemos. Nosotros ya mentimos, ya robamos, ya adulteramos nuestro corazón. Todas esas cosas ya hicimos. Y ya necesitamos un Salvador, ya no podemos limpiarnos nosotros mismos. Isaías decía eso, que incluso lo que nosotros creemos bueno, obras de justicia, son como trapos de inmundicias. Nuestra obra, hermano, por más que creemos que es lindo, es como un paño sucio que vos querés limpiar tu parabrisas con ese y hacer peor. Hermano, Cristo obedeció. Ahora bien, la salvación, hermanos, es por las obras. La salvación es por las obras, hermano. ¿Pero por la obra de quién? La obra de Cristo Jesús. Él compró la salvación, hermanos. Él vivió bajo la ley. Él obedeció. Él fue en la cruz, amigo. Él se ganó esa salvación. Compró con su sangre preciosa y con su vida perfecta. Y Él ahora nos transfiere a nosotros. Yo no obré para esa salvación. Alguien obró en mi lugar. ¿Quién fue ese? Cristo Jesús. El Señor le dio a Adán: haz esto y vivirás. Y desobediente, entró el pecado. Y Cristo es el postrer Adán. Él vino a cumplir lo que el Adán no pudo cumplir. Él vino a cumplir lo que el israelita no podía cumplir. Él es el verdadero israelita. Él ganó la salvación para nosotros con su vida perfecta. Dice aquí, vivió bajo la ley, hermanos. Él nunca pecó. Él obedeció. Él es el que puede dar salvación a quien quiere, porque de Él es todo. Hermanos, ya pasando un poco en un punto tercero, ¿qué más celebramos en la Navidad? Primero vimos que es el cumplimiento del tiempo de las profecías y que Dios no tiene principio ni fin. El Cristo encarnado. Y también y que Él vivió, que era verdaderamente humano y que vivió bajo la ley y que nos dio una salvación que Él ganó. Pero ahora, hermanos, en este siguiente punto, hay dos cosas hermosas que podemos recordar en esta Navidad. Lo primero, leamos un poco el texto. Dice, versículo 5, Dice aquí, Dios envió, 4 dice, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, hasta ahí hemos visto. Versículo 5, ¿para qué? El propósito. ¿Para qué, hermanos? ¿Para qué nació de mujer? ¿Para qué vivió bajo la ley? Para que redimiese a los que estaban bajo la ley, dice. Ahí está el primer beneficio. En esta Navidad, ¿saben qué yo voy a celebrar, hermano? Que Cristo es mi redentor. Hermano, yo era esclavo del pecado, esclavo del miedo, esclavo de Satanás, esclavo del mundo. Y redimir significa eso, venir y liberarte. Cristo es mi libertador. Cuando aquí la palabra de Dios me dice que Cristo vino para liberarme, y Juan 8 decía claramente el Señor que el que cree en Jesucristo es verdaderamente libre. ¿Para qué vino Cristo Jesús? ¿Para que yo me clericó? No, hermanos. Vino a cumplir profecías porque Él es fiel. Él tiene un pacto, Él tiene un plan, Él tiene un pueblo. Hermanos, vino a cumplir. Y vino y se humilló a darnos ejemplo y para darnos esa salvación que hoy recibimos por gracia mediante la fe, no por nuestras obras, sino por las obras de Cristo. Miramos en fe. Por eso el Señor Jesús dice que el que cree en mí vivirá, dice. No dice cree en ti mismo y en tus obras. Cree en el Señor Jesucristo y vivirás. Y acá me dice, ¿para qué voy a celebrar la Navidad, hermanos? Este es mi mensaje central hoy.
el mensaje central. ¿Para qué vas a celebrar la Navidad? Va a llegar el 24, Nochebuena, en Duta la Mojadillo. Vas a tener ahí tu celebración, tu lucecita. ¿Para qué hiciste todo eso? ¿Para qué? Para celebrar que Dios cumplió sus promesas, que Dios vino al rescate, que Dios mandó a su Hijo, que era eterno, para vivir bajo la ley, nacido de mujer, y para que me libertase. Porque si hay bebé, estaba atado a mi delito, a mi pecado, a mis transgresiones. Hermano, se ya jamás está así llevar al infierno me curí. A pagar la fianza, a ser libre en los méritos de Cristo. Eso significa redención. Ese es uno de los beneficios. Para eso, por eso no le explicó eso a Pilato. A Pilato solamente le dijo para dar testimonio de la verdad. ¿Por qué? Porque todo el Antiguo Testamento, la promesa del Génesis 3:15 ya prometía un Mesías, un libertador, un representante de que Adán y Eva cayeron. Ya prometía todo eso. No le entró en detalle a Pilato, sino que le dio diríamos que la oración que encierra todo, dar testimonio de la verdad. Y finalmente, hermanos, el otro beneficio, no solamente nos libró de la esclavitud del pecado, sino que también dice aquí, para que recibiésemos la adopción de hijos. Hermano, esta Navidad, yo voy a celebrar la Navidad de que soy liberado de mi pecado. Hermano, el peor problema que yo podía tener es que no cobré mi aguinaldo antes de la Navidad. Mi peor problema navideño, entre comillas, era de que yo estaba muerto en mi delito de pecado y que cuántas Navidades celebré como un pagano, no teniendo a Cristo en el centro. Que el Señor me perdone. Y confieso mis pecados delante de Él y hoy miro a este Cristo que cumplió sus promesas, que vino en rescate de su pueblo, que vivió una humillación de caminar como hombre y vivió bajo la ley, hoy me da esa salvación y que me libera ya. Por eso Él me puede decir, venid a mí todos los que están cansados y trabajados y llevad mi yugo que es ligero. Por eso Él me dice, aprendan de mí que yo soy manso y humilde. Ahora puedo celebrar la Navidad con verdadero propósito. Me liberó y me hizo su hijo. Y finalmente, ¿qué dice el texto para cerrar ya? Dice aquí, y por cuanto sois hijos de Dios, voy a celebrar la Navidad, hermanos, como hijo de Dios, no como pagano, no como impío, no como alguien que no entiende nada de la encarnación, pero como hijo de Dios. ¿Qué dice? Dice que Él envió a vuestros corazones, aquí en mi corazón, el Espíritu de su Hijo. El Espíritu Santo mora en cada creyente que celebra la encarnación. Hermano, un momento espiritual en familia hermoso donde el Espíritu Santo está llevando nuestra adoración como un olor fragante que sube delante de su presencia. Y por eso nosotros podemos hablar como hijitos cariñosos, hablándole a papá, papito, porque ahí que dice el término, un término hebreo que dice, el cual clama, Abba, Padre. Cristo Jesús vino a romper con todos los moldes y empezó a usar términos de cariño para con el Padre. Se le escuchaba a Él orando, Abba, Padre. Una traducción es papito querido. Una traducción. ¿Por qué? ¿Quién puede llamarle papito querido a alguien? Si un niño de la calle me viene y me dice, papito, porque vos no sos mi hijo. Yo no te adopté, pero si te adopté, sí. Podés llamarme papito. Podés llamarme papá. ¿Verdad? De esa misma manera dice que fuimos no solamente liberados de la esclavitud, sino que fuimos adoptados y podemos llamarle papá, papito querido. Tenemos una relación con Él, pero cuidado con ser irreverentes. Hay un tiempo para esa relación, ese tipo de expresión con el Señor. Porque Dios es santo, Dios es eterno, le debemos reverencia. ¿Qué dice finalmente? Ya no somos esclavos, sino hijos, y con hijos también herederos de Dios, por medio de Cristo. Hermanos, en esta Navidad celebrar que sos heredero, sos hijo de Dios si te arrepentiste de tus pecados verdaderamente y confiaste en este Cristo encarnado que fue el rescate por nuestros pecados, que fue el cumplimiento de las profecías, que es mi perfecto sustituto ante la ley y que caminó aquí como hombre también dejándome ejemplo. Hermano, si todo esto está en tu corazón, has entendido el para qué de la Navidad. No solamente el cómo se dio la Navidad para representar con pesebre, porque podemos conocer las historias,
Podemos saber cómo fue que vino el ángel, que le dijo a la Virgen María, que hizo José. Podemos saber todo y no entender el para qué. Pero Pablo aquí expande y nos dice ahora, ya nos dice claramente que vino para liberarnos, vino para cumplir tiempos proféticos, vino para adoptarnos en su familia y vino para darnos herencia. Si celebrar la Navidad, hermano, celebrar primeramente que fuiste liberado, celebrar que fuiste adoptado en la familia de Dios, celebrar que tenés herencia para con Dios por medio de Cristo, no por tu obra, por las obras de Cristo. Amén. Oramos para cerrar este tiempo. Padre, en el nombre de Jesús, Emmanuel, Dios con nosotros. Jesús, el que salva a su pueblo. Gracias, Señor, por tu fidelidad, Señor. Tú prometiste un Mesías y vino el cumplimiento del tiempo, no antes ni después, sino en el tiempo correcto. Padre, nosotros también confiamos en tus tiempos para nuestras situaciones diarias, para nuestros problemas, nuestras enfermedades, toda cuestión que hay en nuestra vida. Sabemos que tú tienes el control del tiempo, no solamente de los días y las horas, sino de tiempos proféticos que se cumplen. Así también para con nuestros vecinos, Señor. Hay gente que ya ha escuchado muchas veces en diferentes tiempos el Evangelio, pero hay un tiempo Kairos, donde vendrá una conversión genuina, donde almas se arrepentirán y serán convertidas y habrá fiesta en los cielos. Cuando un pecador se arrepiente, tú eres el Dios del tiempo, Señor. Lo has creado todo, nuestras vidas, nuestros años, nuestros días, todo está en tus manos, Señor. Al meditar en esto, Señor, en esta realidad de que tú enviaste en el tiempo para cumplir tus promesas a este gran Salvador, y no solamente un Salvador, sino un Señor, dueño de nuestra vida, nuestro Redentor, que nos libra, que ha pagado por nuestros pecados, que ha vivido la vida perfecta que no pudimos y no podemos vivir aquí. Gracias, Señor, porque hoy ya no vivimos en desesperanza, no vivimos como impíos, como paganos, no entendiendo qué es la Navidad. Padre, te pedimos, Señor, que saques de nosotros, Señor, todo ojo mundano, Señor, que podamos concentrarnos en Cristo en esta Navidad que es tu encarnación. Gracias porque somos hijos tuyos y vamos a celebrar, Señor, como hijos tuyos, pues tenemos una herencia. Y la primera herencia que hemos recibido, Señor, es este quebrantamiento de tu Espíritu Santo en nuestro corazón, de que la Navidad se trata de ti, Señor. No se trata de nosotros ni de lo externo, se trata de ti, Señor, de tu reino, de tu gloria, de tu palabra, de tu evangelio, Señor, de tu iglesia. Todo se trata de ti, Señor. Ayúdanos en esta Navidad a tener palabras de sabiduría, para tener palabras de consuelo en medio de las pruebas, Señor, también, que podamos celebrar a pesar de las pruebas que tengamos, Señor, que nuestros ojos estén, Señor, en el autor y consumador de nuestra fe, Cristo Jesús. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Oramos en este día, Señor, que el amor de Dios Padre, la gracia de nuestro Señor Jesucristo y la comunión del Espíritu Santo esté con cada uno de nosotros hoy y siempre. Amén. Amén, hermano. La paz del Señor sea con ustedes. Hermanos, ¿no hay anuncios? ¿Anuncios tenemos o no? No. ¿Podemos entonces retirarnos, hermanos?